Hola, ¿cómo están? Nuevamente le damos la bienvenida aquí desde la Iglesia Nazaret Central a todos ustedes. Ya como si nada, hoy es 1 de enero del 2023. Increíble, ¿no? Así también se va a ir este año. Y quiero compartir con ustedes un texto de la Biblia que nos enseña cómo debe ser nuestra actitud y cómo debemos vivir este año de 365 días, que no es una maratón. Por eso el título de hoy es una competencia. Este es el título de este sermón, una competencia de 365 días en el año. Noten ustedes que muchas veces se hacen decisiones en estos días y uno dice voy a adelgazar 10 libras en este nuevo año o voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Y son decisiones que generalmente las cumplimos en 1 o 2 semanas y luego las personas por lo general las dejan. Porque recuerde algo, esto no es una carrera de 100 metros. Este nuevo año es una maratón de 365 días. ¿Cómo correr este maratón? Es lo que queremos ver en esta hora. Si me permiten orar y vamos a compartir el tema de hoy. Señor, gracias te damos porque nos permites y nos das la dicha de iniciar un nuevo año que traerá retos, desafíos, posiblemente inconvenientes, pero también esperamos en ti muchas bendiciones y muchas cosas buenas. Ayúdanos a tener la mejor actitud y a poder correr esta carrera que es la vida cristiana. Y Señor, queremos ver en tu palabra los consejos tuyos para empezar y continuar este año. Ayúdanos, danos entendimiento espiritual ahora y que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los lectores del libro de Hebreos, y casi todos los lectores de los libros del Nuevo Testamento, de la época en que se escribió el Nuevo Testamento, hace 2000 años, estaban familiarizados con los deportes de aquel tiempo. Las Olimpiadas ya eran famosas. Los grandes estadios allí en Roma o en Grecia eran cosas muy populares y la gente, en este caso los lectores del libro de Hebreos, conocían de los aficionados, de a miles gritando en las gradas, animando a algún corredor. Ellos conocían de los deportes. De ahí que el escritor de Hebreos va a escribir algo del mundo de los deportes, sobre los corredores, los espectadores, la vestimenta, la carrera en sí, para relacionarlo a la vida cristiana. Y por eso quiero que veamos juntos este tema el día de hoy, una competencia de 365 días, que la Biblia nos enseña cómo debemos competir este año en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Búsquelo, son solo 3 versículos, pero con tremendos consejos para nosotros, para correr esta carrera, que no es una carrera de 1 semana o 2, es una carrera de 365 días. Sí, no es una carrera de velocidad, es una carrera maratónica de un año de 365 días, con subidas, bajadas, vallas, diferente terreno. ¿Cómo entonces correr esta carrera para terminar triunfantes, llegando a la meta? Aquí están los consejos. En Hebreos 12, del 1 al 3. Y este es un texto conmovedor de los mejores del Nuevo Testamento. Noten lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí se nos dice claramente, en primer lugar, que en esta carrera tenemos un público, porque dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de tan grandes testigos. Y comienza aquí este capítulo o este texto con esa conjunción o nexo, por tanto, que es un nexo, es una expresión
que une lo que sigue de lo anterior. ¿Y qué es lo anterior aquí al capítulo 12, verso 1? El capítulo 11. ¿Y de qué habla el capítulo 11? De grandes personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y no, yo no voy a leer eso ahora, pero usted puede leer el capítulo 11. Hay un montón de ejemplos de personajes del Antiguo Testamento que corrieron la carrera cristiana y triunfaron. Y esos son nuestra multitud en las gradas. Por eso dice aquí el escritor, por lo tanto, tomando como base todas esas personas del Antiguo Testamento que llegaron a la meta, ahora nosotros que estamos rodeados de esa multitud también, debemos seguir corriendo. Y qué interesante, porque el escritor dice, por tanto, también nosotros. No dice, por tanto, también ustedes. No. Dice nosotros. O sea, él se incluye en los que estamos corriendo la carrera. Y dice, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, como en un estadio, que el público nos anima. Como les he contado, yo jugaba al fútbol en Argentina. Y cuando jugábamos de local era bonito porque todo el público a favor. Pero cuando jugábamos de visitante, teníamos el público en contra. Y aquí dice, estamos rodeados de una multitud de testigos que han sido fieles. Y habla de los testigos allí del Antiguo Testamento, y en el capítulo 11 habla de eso, ¿no? De Abel, Noé, Isaac, Gedeón, etcétera, etcétera, etcétera. Testigos, dice aquí el escritor, estamos rodeados de esos testigos que están allí en la grada. Y testigos, ¿por qué dice aquí que son testigos? Porque nos muestran que sí se puede perseverar y triunfar en la vida, porque ellos triunfaron, ellos llegaron bien a la meta. Por lo tanto, nos animan a nosotros a triunfar también. Podemos seguir avanzando en medio de los problemas. Y esos testigos no están callados, los que están allí escritos en el capítulo 11. Ellos nos hablan a través de las páginas de la Biblia del Antiguo Testamento. No están callados. Como en un estadio, cuando hay una competición, las personas que están mirando en las gradas alientan a su equipo. Y las historias de estas personas que leemos de todas ellas en el capítulo 11, y podemos leerla en el Antiguo Testamento de sus vidas nos inspiran a correr la carrera que tenemos en este año, a perseverar y a poder triunfar. Qué interesante. En esta competencia que es la vida cristiana tenemos un público, son los héroes del Antiguo Testamento. Pero también, como en toda carrera, hay algo que puede estorbarnos en la carrera. Y dice allí el capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros, que estamos rodeados de una multitud de testigos tan grande, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué es el lastre? Es el peso que puede estorbar a un corredor para que no esté cómodo corriendo. Lo que nos hace contrapeso a nosotros. Y aquí se habla, obviamente, de la vida cristiana como una carrera. Pero puede haber un lastre, un peso que nos estorba a no poder correrla como Dios quiere. Ustedes saben, como en una competencia, la vestimenta de un competidor o de un deportista influye en su rendimiento. Por eso un atleta, por ejemplo, o cualquier deportista, debe llevar la menor cantidad de peso posible. Las playeras de fútbol, cuando yo jugaba, eran más pesadas que las que utilizan los deportistas hoy, porque cambió la textura, la tela es diferente. Cada vez se hacen más livianas para que el deportista rinda mejor. Las bicicletas de los corredores de bicicleta, que hace 40 o 50 años pesaban bastante, hoy en día pesan cada vez menos. Quizás entre 7 kilogramos a 10 una bicicleta de carrera. Hoy en día se las hacen aerodinámicas, se las hacen más ligeras.
están hechos con materiales diferentes, aluminio, carbono, etcétera. ¿Por qué? Porque se quiere ofrecer al corredor una bicicleta bien liviana para que pueda rendir mejor. Igual si corremos una carrera de maratón, no vamos a ponernos zapatillas o tenis pesadas o ropa pesada, sino algo liviano. Un short liviano, una playera liviana, porque eso ayuda a que sea el mínimo de peso para competir mejor. Y el escritor de Hebreos dice, despojémonos los cristianos del lastre, del peso que nos estorba para correr esta maratón que dura todo un año. La pregunta es, ¿qué nos puede estorbar? ¿Cuál es el peso que nos impide avanzar? Bueno, cada uno de nosotros sacará sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que me estorba a mí, por ejemplo? Pueden ser malos hábitos que no me permite correr la carrera cristiana. Pueden ser malas relaciones que no me permite correr la carrera cristiana. Pueden ser, por ejemplo, relaciones no saludables con otros. Puede ser un mal carácter, por ejemplo. Pablo nos dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 8, lo siguiente. Colosenses 3, 8. Que abandonemos el enojo, la ira, la malicia, el lenguaje obsceno, las mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Como que tenemos que desembarazarnos de esas cosas para correr mejor la carrera cristiana. ¿Sí? Pueden ser hábitos, pueden ser placeres malos, pueden ser excesos, exceso en la pereza, exceso en dormir, exceso en malos hábitos. Debemos despojarnos, porque es como llevar una bolsa en una competencia. Hay que despojarse de ese peso. Y el escritor sigue diciendo que nos debemos despojar del peso para correr la carrera, pero también luego dice del pecado, porque el peso era una cosa y el pecado aquí es otra. Porque el pecado es como un lazo que se nos enreda entre los pies y no nos permite seguir avanzando. Y nos podemos caer y ya no podemos correr más. Así sucede. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el escritor? Que nosotros debemos evaluar nuestras vidas. Y debemos investigarnos qué es lo que me impide avanzar en esta vida. Y luego sí dice el escritor algo interesante. Cuando identificamos el peso y lo quito, luego dice, y corramos con perseverancia la carrera. Hebreos 12:1. Y corramos con perseverancia la carrera. Me recuerda el apóstol Pablo, quien escribió allí antes de morir en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Pablo escribió en 2 Timoteo 4, 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y eso lo dijo al final de su vida. He terminado la carrera. Aquí en Hebreos 12:1 dice que debemos correr con perseverancia o tener paciencia. Esto implica no rendirnos. La clave es resistir, aguantar, perseverar cada día. No se trata de llegar primero. Se trata de seguir corriendo. ¿Ok? No se trata de llegar primero. Se trata de no dejar de correr. Esa es la vida cristiana. Así tenemos que vivir en este año que inicia. No es una carrera de velocidad, es una carrera de fortaleza, es un maratón. Es perseverar, continuar, aunque hayan vallas, terreno peligroso, subidas, etcétera, etcétera. Así que en esta carrera, dice Hebreos 12:1, tenemos un público que nos alienta. Son las personas del Antiguo Testamento que habla Hebreos capítulo 11, que perseveraron y terminaron. Pero también tenemos cosas que nos pueden estorbar en la carrera, como un peso o un pecado. Pero dice algo más allí en Hebreos 12, versículo 2,
que en esta competencia también tenemos un ejemplo que también ha corrido. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice aquí que tenemos un ejemplo. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús. En las carreras podemos mirar alrededor, cómo están los otros competidores, pero eso no es correcto. Nuestra mirada debe estar enfocada en Jesús y debemos evitar la distracción. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y entonces dice que Él, por el gozo que le esperaba, al ver el resultado de la salvación, que íbamos a ser salvos, Él soportó la cruz, soportó las torturas, soportó el sufrimiento, desde su agonía también allí en Getsemaní, pasando por toda su pasión, el juicio ante el sumo sacerdote, ante Pilato, la ira de Dios sobre Él en el Calvario, con toda la vergüenza que significaba morir en una cruz, se hizo maldito por usted, por mí, para perdonarnos. Por lo tanto, dice allí Hebreos 12:2, ahora está a la derecha de Dios. Noten qué interesante que en ese versículo, allí el escritor habla de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos motiva a fijar la mirada en Él. Es tan importante esto que lo recordemos todos los días de este año, porque somos tentados a fijar la mirada en los demás. Si fijamos la mirada o nos comparamos con otros, nos vamos a rendir, nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar y vamos a abandonar, como muchos cristianos han abandonado la fe el año que pasó. ¿Por qué? Porque no pusieron la mirada en aquel que sufrió por nosotros. Y escuchamos frases de la gente, yo iba a la iglesia, pero dijeron tal cosa y tal chusmerío y me desanimé. Pero si fulano siempre llega tarde al ministerio, entonces yo me desanimé. Si aquel es nuevo en la iglesia porque ella tiene un privilegio y a mí no. Si aquel es nuevo porque ella canta en el escenario en un domingo a la mañana y a mí no me llaman. Si fijas tu mirada en los demás, te vas a desanimar y vas a abandonar la fe. Por eso el escritor aquí dice, clavemos la mirada en Jesús, quien nunca llegó tarde. No llegó tarde cuando nació, no llegó tarde a la cruz. Nuestra mirada siempre debe estar en Él. Sí, Él es nuestro ejemplo, total, nuestro ejemplo. Y para alcanzar la meta, que era la cruz, Él sufrió todo. Ir a la cruz era humillante, era lo más humillante de aquel entonces. Los peores criminales iban a una cruz y así lo trataron a Jesucristo. Es interesante que Él es la meta, pero Él es quien nos acompaña también a llegar a la meta, porque no estamos solos. Dios quiere, o el Señor quiere, que terminemos bien el año que iniciamos, porque siempre es más importante el fin que el comienzo. Él es la meta, pero también Él nos acompaña día a día, mes a mes. No estamos solos, aunque aparentemente a veces nos sentimos solos. Él está a nuestro lado todo el tiempo. Hacia Él nos dirigimos y con Él vamos todos los días de este año. Él es quien va con nosotros y al mismo tiempo el quien nos va a dar la bienvenida cuando lleguemos al final. Así que en esta competencia solo nos comparamos con el Señor. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice otra cosa muy interesante. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Literalmente aquí el escritor está diciendo que la vida hay que comparar
totalmente nuestra vida con nuestro Señor. Que Él vino a cumplir las profecías, vino a su propio pueblo y que dice el libro de Juan 1:11, pero los suyos no lo recibieron. Y en vez de ello, en vez de darle la bienvenida al Señor, le dieron la bienvenida con una obstinada crítica, con incredulidad y con una oposición durísima continuamente. Él sufrió el odio del mundo pecador opuesto a Dios. Entonces, si Jesús experimentó tal oposición, como dice allí Hebreos 12:3, consideremos a Jesús, quien sufrió tanta oposición. A veces nosotros vamos a sufrir algo también en este año que comenzamos. Jesús lo dijo allí en Juan 17:14. Juan 17:14. Dice Jesús: yo les he entregado tu palabra. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Sí, los judíos decían, está endemoniado. ¿Recuerdan? Los judíos decían eso de Jesús, está endemoniado. ¿Qué decía la familia de Jesús? Este está loco. Eso decía la familia de Jesús. Cuando hacía milagros decían, él hace milagros en el nombre del diablo. Imagínense ustedes. ¿Y qué dijo él? Como no me quieren, mejor renuncio. Me vuelvo al cielo sin pasar por la cruz. No, él perseveró hasta el final. Así que nosotros debemos perseverar mirando, clavando la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que el escritor de Hebreos escribe esto en primer lugar a esa gente que eran los hebreos. Noten que no fue una carta dirigida a la iglesia de Colosas o de Roma o de Éfeso. Era una carta dirigida a los hebreos, porque era una carta dirigida a hebreos que estaban esparcidos en el imperio romano, sufriendo persecución. Y a ellos les escribe esto. Hay gente que los está mirando, los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Despójense del peso, corran la carrera con perseverancia, fijen la mirada en Cristo. A ellos, perseguidos, a ellos que quizás les habían quitado lo poco que tenían. El autor de Hebreos les escribe esto para animarlos. Que en medio de la oposición, dificultades, en Cristo van a recibir ánimo, consuelo, fuerzas para enfrentar los retos de la vida. Igual nosotros, en este año, que va a traer de todo, que por la gracia de Dios, Él no nos dice las cosas difíciles que vendrán, porque alguna vendrá, el Señor nos quiere animar a perseverar, porque Él está a nuestro lado. Van a venir muchas cosas hermosas que ni nos imaginamos. Claro, ahí también el Señor estará con nosotros. En medio de todo, perseveremos en la fe. Porque al poner los ojos en Cristo, eso nos renueva a cada uno de nosotros. Si Jesús perseveró, nosotros también vamos a perseverar. La ropa de un deportista que corre un maratón de kilómetros debe ser muy liviana. Un calzado liviano, un pantalón corto muy liviano, una playera o camiseta muy liviana. Todo quizás pesará en total medio kilo o 1 libra. Por lo tanto, este año que iniciamos debemos correr livianos, quitar lo que pesa, poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él nos anima a perseverar porque Él ya corrió también esta carrera. Y Él nos quiere capacitar y fortalecer para seguir adelante. Usted lleve su propio ritmo en esta carrera de este año. No se compare. No se compare. Lleve su propio ritmo. No diga por qué fulano lo ponen en tal ministerio y yo que estoy hace años no me ponen. No, usted no se compare. Usted siga su ritmo y siga corriendo la carrera que Dios le dio a usted.
diferente que la carrera que Dios le da a otro. ¿Se da cuenta? Todos tenemos una carrera diferente que correr. Por eso no debemos compararnos. Solo debemos mirar al Señor. Usted siga, persevere, no se detenga, siga adelante, continúe. Habrá oposición, habrán dificultades en este camino de 365 días. Pueden ser problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas en la iglesia. Usted clave su mirada en Cristo. Siga marchando. No se desanime. Persevere. Dios le va a coronar. Siga confiando en el Señor. Siga. Lo mejor siempre es lo que esperamos por delante. Y en este nuevo año van a venir muchas cosas, pero creemos que siempre lo mejor vendrá. Mientras tanto, usted persevere, no se canse, continúe. La clave, ¿dónde está? Puesto los ojos en Cristo Jesús, dice allí Hebreos, para que nosotros no nos desanimemos. Hebreos 12:3. Consideren a Jesús que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Esas son dos cosas que muchos cristianos sufren y abandonan la fe. Se cansan de la vida cristiana, se desaniman. Y aquí el escritor dice, para que no se cansen, para que no pierdan el ánimo, pongan la mirada en Jesús, no en la gente, y corran, persevere, manténgase adelante. No importa si llega primero, lo importante es que llegue. No importa la velocidad, lo que importa es que persevere cada día con Jesús. Ahí está la clave para el año que estamos iniciando, para que no se desanime, para que no se canse. Despójese del peso, del pecado, mira a Jesús, quien es la meta, pero también va con nosotros y nos va a ayudar a terminar bien. Amén. Déjeme orar. Señor, gracias por el ejemplo que tú nos das, que perseveraste frente a tanta oposición por parte de los pecadores y sufriste tanto por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque en este estadio que es la vida, en las gradas hay miles de creyentes que terminaron bien la carrera y que con su ejemplo nos hablan, nos gritan, nos animan a continuar también. Señor, ayúdanos a caminar esta carrera de 365 días junto a ti y a perseverar para no desanimarnos, para no desfallecer, para no rendirnos y para continuar adelante. No importa el terreno, pero que continuemos junto a ti y mirándote a ti. Señor, ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos en este año. Ayúdanos a estar conscientes de tu presencia en nuestras vidas en todo momento y ayúdanos a vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Y de parte de la Iglesia Nazaret Central aquí en Guatemala, les deseamos a todos un muy bendecido 2023.